Bienvenidos a Cerveza y Gasolina. Seguimos con el Iveco. Si no lo sabes aún, tengo 95 días para terminar este proyecto porque tengo que arreglarlo, subirlo a Inglaterra para venderlo en tiempo para ir a la exposición SEMA en Las Vegas. Hay varias cosas contra mí. El camión estaba muy podrido. Pero como puedes ver, el trabajo duro está hecho ya. El problema que tengo ahora es el calor. Es las 8:45 de la mañana ahora mismo. Estoy sudando ya. En un par de horas voy a estar sufriendo. Entonces, tengo maneras de tratar con este problema. Ya tenemos el aire acondicionado funcionando dentro. Oh, que sí, que funciona. Oh. Entonces, vamos a empezar a montar el interior. Pero antes, un par de cosas en el exterior durante que aguanta el sol. Aceite, porque es lo que tengo. Yo creo que es suficiente entonces. Si puedo abrirlo. Usaba ese aceite para hacer la pátina en una pickup americana que tenía. Sí, lo sé, es un poco excesivo sacando la grúa para recoger tablones de madera de 4 milímetros. Pero después del desastre con el BMW el otro día, es que la tienda está aquí al lado. Compré 2 tablones con un camión de 12 toneladas. Que se va por todos lados y termina pegado a todo, mis manos más que todo, y no encuentro guantes.
Y voilà. ¿Alguien más sabe hablar francés? Yo no sé nada. Menos esta palabra. Un par de palabras más. Actualmente creo que ni sé qué es una cerveza en francés. Algo muy raro pasó ayer, no sé cómo, pero puso la cámara en cámara lenta y todo es como... Pero no pasó nada, seguramente no dije nada interesante, no tiene sonido. Más Sigaflex. Porque tengo un montón de Sigaflex, porque como dije antes, compré cajas y cajas y no quiero que entre el agua. Y una ventaja enorme, especialmente con la fibra, si no está sellado con algo así, puede vibrar y hacer ruido, especialmente en el campo, con el chasis flexionando. Entonces estoy sellando todo, ¿y por qué no? Es 2 euros por tubo que pagué, es el super alta calidad marino. Entonces... Tom acaba de llamarme, ha tenido una idea. Y la verdad que parece muy buena idea, porque nadie quiere ver Tom montar en moto de trial más, ¿verdad? El pobre casi murió. ¡No se veía! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tío! Él ha decidido que quiere cambiar la moto por otra cosa, algo con 4 ruedas, que la verdad que parece muy buena idea. Y yo, los últimos días, he estado viendo un canal americano, Ryan Trohan, que cruzó América entero con solo 1 céntimo. Cambiándolo, haciendo lo que sea. Pues yo he estado hablando con Tom sobre eso, siento súper motivado con este tema. Entonces, hemos decidido cambiar la moto por algo. Un proyecto, lo que sea, y lo arreglamos. Y intentamos cambiarlo otra vez por algo más grande, a ver hasta dónde podemos llegar. Toda la información va a estar en el canal MK2. Si no lo sabes todavía, tenemos un canal MK2 que es cerveza y gasolina. MK2, es obvio. Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. No sé si esto va a funcionar o no. Sí. Sigaflex dentro, hay que esperar que seque, voy a hacer algo fuera, pronto vamos a tener demasiado sol, voy a estar dentro, voy a estar fuera. Eso es como estoy trabajando. Bueno, os voy a mostrar algo muy triste. Empecé a investigar aquí ayer. Yo no vi esto antes. Está perfecto aquí. Y tenemos un triángulo malo. Y mira cómo está de podrido aquí. Y no es todo que está podrido, no dejando nada malo. Entonces voy a abrirlo y voy a reemplazar la madera con resina y arreglarlo. La otra cosa que no puedo hacer. Hay varias partes así en el camión, tenemos 2 o 3. Entonces hay que inventar, pero quiero hacerlo bien. Entonces el camión va a estar sólido y sin podridos cuando lo vendo. Busco manera. Pero ahora mismo voy a seguir con otras cosas. Ya lo tengo en mi cerebro, estoy pensando. Necesito más cafeína, quizás me ayuda un montón. Entonces voy a hacer un par de cosas aquí. Y después tratamos de esto. Ok, esta es la pared del cuarto de baño. Tenemos 1, 2, con la madera mala que ya no necesitamos porque tenemos fibra ahí. Entonces, mira, este ha salido súper bien. Ahora está limpio. Entonces tengo que seguir limpiando el vinilo. Sí, lo sé, es una locura volviendo a usar el mismo vinilo ese. Pero hay un par de cosas que estoy pensando. Yo recuerdo comprándolo, no era tan fácil comprando tan poco. Es para fabricando piscinas. Y lo compré de un amigo mío que fabrica piscinas y quedaba un poco después de hacer un trabajo grande. Y es extremadamente caro. No es el barazo que se compra en la Remelín. Y está en súper buen estado. Estoy ahorrando, son mis horas contra el dinero y en esta ocasión yo creo que lo suyo es limpiándolo y volviendo a pegarlo. Mis pensamientos con la ducha es una plaza de ducha de casa y la salida está en la esquina y el camión puede aparcar como quiera. Entonces, ¿dónde pongo la salida? Abajo, no hay problema, puede ir donde quiera. Pero lo que estoy pensando es la cama. Las almohadas van al otro lado, la cabeza va al final. Entonces el camión va a inclinarse así cuando está aparcando si puede.
Entonces lo suyo es que la salida está delante, no atrás. Y después pienso que la puerta está aquí. Cuando se abre, si la salida está a este lado, esta asegura que este lado no va a estar mojado. Entonces tú puedes entrar y por lo menos esta esquina va a estar seco. Tiene sentido, ¿verdad? Y ahora, ¿adivinar qué? Sí. Sí. No, en serio. Y especialmente aquí, porque este es un botón de baja el agua. La verdad que muy poco necesario poner pegamento aquí, este se queda en todas formas, pero... vamos a pegar todo. Okidoki. Está empezando a parecer un cuarto de baño, pero por algo el techo tenía una forma distinta antes. Entonces por ahí tengo que cortarlo. No recuerdo muy bien el orden que quité estas cosas. Y como dije antes, cuando estás haciendo algo desde cero, tiene sentido. Empiezas abajo y subes por arriba. Ahora estoy un poco por todos lados intentando averiguar cómo hacerlo. Creo que el bate es la próxima cosa. Parece sí queda bien ahora. Pero claro, tengo que terminar esta zona aquí. Y así puedo montar la puerta y esto. Es un toque poniendo un bate nuevo, ¿no? Yo puse la puerta donde podía, porque estaba limitado por el aluminio ese. No podía ir más abajo y no podía ir más atrás. El único fallo ahora es que es un poquito bajo y necesito subir como 2 centímetros. Bueno, que no es un problema, es lo que es una modificación que tengo que hacer. Entonces voy a montar algo abajo para subirlo un pelín, un par de tornillos y empezamos a fabricar todo alrededor. Y durante que seque el sigaflex, estoy intentando averiguar cómo va este lado, pero no recuerdo. ¿Así? ¿Así? Seguro que no. Que no es broma, que voy a tener que ver el vídeo para ver cómo va. Este puede ser, ¿no? ¿Puede ser o no? Así no es tampoco, pero acabo de averiguar cómo es. Creo. Ok. Es como que sé qué estoy haciendo. Estoy comprobando que todo coincide todavía, que ha cambiado todo, ¿sabes qué te digo? Y estaba al punto de empezar montar el marco de la puerta, pero la cosa es, la puerta es una cosa que no puede cambiar de tamaño. Si tengo que corto la madera. Yo sospecho que va a estar un poco estrecho el hueco, porque pensamos ya de medio centímetro más grande. Entonces empecé a pensar y dolé mi cabeza. No, otra cosa. Sí, estaba pensando, lo suyo ahora es montar el vinilo aquí antes que cerrarlo, porque este perfil va encima. Y si estás preocupando de este hueco, pues no te preocupes. No debes estresar tanto. Tengo que ir a Leroy Merlin mañana y voy a comprar plástico un pelín más grande para rellenarlo. Y queda guapísimo. Es oficial, voy a morir aquí dentro sin máscara. No, es broma que no voy a morir, de verdad. Bueno, espero que no. El truco con la cola de contacto es dejarlo hasta que está seco al tacto, que está casi listo. Solo hice la mitad hasta aquí para asegurar que no se pega donde no quiero y puedo alinearlo bien, porque como has visto no es tan fácil alinearlo. Ahora la parte de arriba está bien pegada. Voy a hacerlo de abajo. Y esperamos. $20 minutos después. Estoy a tope hoy, yo creo que no hace tanto calor y he bebido mucha cafeína. Entonces, la próxima cosa, estoy desmontando el interior aquí
para que pueda llegar a la unión, porque tengo que sellarlo desde los dos lados. Entonces vamos a cortar y desmontar todo eso, quitar la madera y así puedo tratar del tema. Radial y madera es mi favorito. Batería. Y otra batería. Moviendo esto un poquito, si quieres salir, vamos a poder trabajar. Ok, por fuera para ahora. Tengo que volver a poner un par de esas cosas, un poco de aislamiento y sellarlo aquí y por fuera fibra. Tengo un plan. Es siempre bueno tener un plan, aunque a lo mejor no funciona. Todas esas maderas están manteniendo las dos cosas absolutamente nivel. Entonces, lo que voy a hacer es voy a pegarlo por dentro con Sikaflex, esperar que seque y con un poco de suerte van a mantenerlo en su lugar suficiente para poner la fibra fuera. A lo mejor no, pero vamos a ver. En otro capítulo de patrocinado por Sikaflex, pegamos todo. A ver si aguanta. Puede ser, ¿no? Depende, ¿no? He estado en Leroy Merlin y compré el plástico como dije. Está empezando para hacer un cuarto de baño aquí dentro. Este es complicadísimo. Este bate no tiene la misma forma que el bate que estaba ahí antes. Como ves, hay hueco delante y atrás. Entonces por ahí vamos a tener que inventar. No te voy a mostrar el grifo demasiado. Hace falta un par de embezadores, pero está bien. Grifo nuevo, estaba jodido, el viejo. ¡Sí! Y no se cortó muy bien aquí, entonces tengo planes aquí en todas formas. Tengo una idea para hacer un embellazador de aluminio y va a quedar guapísimo. Y con la cabina en su lugar, está empezando para hacer un camión de verdad otra vez, ¿no? Está tan completo ahora, yo podría limpiarlo y conducirlo otra vez, que es buenísimo, es un paso enorme. Pero bueno, ha sido poco trabajo esta semana porque tenía que bajar a Alcaceres, he estado con mi hija todo el día ayer, a lo mejor lo has visto en Instagram, subí un post, casi nunca hago estas cosas, pero estaba sintiendo súper sentimental con ella, su primer día nadando. Entonces, hoy es sábado por la tarde, sigo trabajando, pero tengo que terminar el vídeo aquí porque tengo que editar para mañana. Entonces, a por una cerveza y nos vemos pronto. Saludos, chicos.